Bueno, por seguir con el pleno, otra de las mociones que se llevaban a pleno era la moción que llevamos nosotros sobre el tema de la deuda, una moción cuyo principal objeto, y así lo ponía en la propia exposición de motivos de la moción, era un objeto de denuncia de todo lo que la deuda adquirida con la banca y para otros usos conlleva a los ayuntamientos y sirve de excusa para la reducción de servicios en estos y para la reducción de recursos. En la misma moción hablaba del no, o sea, del declarar ilegítima la deuda con los bancos y demás, pero al final se llevó a un debate en el Pleno en el que se intentaba manipular y retorcer la moción para hacer un, un uso torticero de todo lo que se exponía, porque lo que parecía y lo que dejaban entrever era como si la moción pretendiese que de repente el Ayuntamiento de Fuenlabrada dejase de pagar, así como, ¿no?, cuando en la propia moción lo que se recogía era instar al gobierno de España a tomar esa medida. Y así quedaba recogido en la propia moción y por lo tanto no entendemos el posicionamiento en contra del ayuntamiento, que además también se fue por unos derroteros de, bueno, pero es que hay otros municipios que han hecho una mala gestión y demás. Yo querría recordar que sí, que evidentemente ha habido alcaldes, alcaldesas y partidos políticos que han hecho una gestión nefasta de los recursos, sirva el caso, por ejemplo, del PSOE de Parla o sirva el caso del PP de Móstoles. Creo que son ayuntamientos en los que se puede ver cómo se han utilizado fatalmente los recursos públicos, pero la realidad es que en la mayoría de estos sitios ya no gobierna el mismo partido que gobernaba y sobre todo sus vecinos y vecinas no tienen culpa ninguna del mal uso y del robo y saqueo que se hizo a las arcas públicas en esos municipios. Entonces, culpar a los vecinos de Parla, a los vecinos de Móstoles, a los vecinos de Madrid, que pusieron como ejemplo de todo lo que los desmanes que hizo otros gobiernos en legislaturas anteriores y tenerles sometidos a los vecinos y vecinas al yugo de la deuda y de tener que pagar absolutamente mientras los culpables de tener esa deuda se van de rositas, pues creemos que no es justo, que no es solidario y que al final redunda en perjuicio de todos y todas, porque en el ayuntamiento de Fuenlabrada se ve afectado por las medidas de estabilidad presupuestaria, por las medidas de recortes de la Comunidad de Madrid, por otras muchas medidas derivadas del pago de la necesidad del pago de la deuda y de la reforma que hicieron entre PSOE y PP del artículo 135 de la Constitución, se ven afectados por todo ello a pesar de no tener un elevado nivel de deuda. Entonces nos parecía una moción a nivel de denuncia y de instar sobre todo a tomar soluciones, porque se proponía el solucionarlo declarando la deuda ilegítima, pero que luego o sea, una vez hecha encima se pueden ver soluciones alternativas y formas alternativas que al final no culpabilicen a los vecinos y vecinas, y sin embargo se pudo ver cómo la oposición fue total, intentando manipular el debate, intentando llevarlo por otros derroteros, y que al final la parte de denuncia de la adquisición de la deuda y de los rescates a los poderosos mientras se abandona a las que estamos abajo, pues no se quiere abordar porque son culpables y como se demuestra en el pacto de gobierno que han firmado entre Ciudadanos y PSOE, no tienen ningún interés por solucionar ese tema. Y entonces pues creemos que se ha hecho un uso del debate que no tiene mucho sentido y que responde a intereses partidistas y a una actitud del PSOE y eso que no entendemos y que entra en la interna contradicción del PSOE, que dice defender unas cosas y luego a la hora de la verdad practica otras.